Hoy les tengo una historia fascinante sobre cómo la palabra dana entró en nuestro vocabulario meteorológico. Seguro que en España han escuchado el término gota fría para describir algunos fenómenos del tiempo, pero ¿sabían que ahora se utiliza un término más preciso? ¿Cuándo y por qué se hizo este cambio? Empecemos por lo básico. ¿Qué es una dana? Dana significa depresión aislada en niveles altos. ¿Suena complicado? No se preocupen, lo vamos a explicar. Imaginen una masa de aire frío en las capas altas de la atmósfera como un remolino que se separa del río principal de aire, que es la corriente en chorro. Esta masa de aire frío genera una zona de baja presión en las alturas y se mueve de forma independiente. Ahora hablemos de la gota fría. Este término surgió a mediados del siglo XX, cuando los conocimientos de meteorología eran más limitados. Se usaba para describir lluvias fuertes y persistentes, sobre todo en la costa mediterránea. Era como decir, hay una masa de aire frío allá arriba, y al chocar con el aire caliente y húmedo de la superficie, ¡pum!, se arma la tormenta. Pero el problema con gota fría es que era un término muy general, como un cajón desastre donde se metía cualquier lluvia intensa. No permitía diferenciar entre distintos fenómenos, y a veces generaba confusión o incluso alarmismo innecesario. Con el avance de la meteorología, las nuevas tecnologías, como los satélites y los modelos de predicción, se hizo evidente que se necesitaba hablar con más precisión. Así nació el término dana, que permite describir el fenómeno de forma técnica y específica, ayudando a los meteorólogos a pronosticarlo. ¿Sabían que el origen de gota fría se remonta a 1886? La Escuela Alemana de Meteorología usaba el término Kaltlufttropfen, que significa literalmente gota de aire frío. Pero con el progreso de la ciencia, se introdujo la definición más completa de depresión aislada en niveles altos. Este cambio no solo mejoró la precisión, sino que también facilitó la comunicación y la prevención de riesgos. Ojo, que la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología de España, distingue claramente entre dana y gota fría. Una dana no es cualquier aire frío en las alturas. Es una depresión cerrada y aislada, que al interactuar con el aire caliente y húmedo de la superficie, puede provocar lluvias torrenciales y tormentas eléctricas. Un ejemplo, en 2019, varias regiones del sureste español sufrieron lluvias muy fuertes. Los medios de comunicación utilizaron principalmente el término dana para explicar el fenómeno, lo que permitió una información más clara y precisa para la población. Y para terminar, un dato curioso, el término dana también tiene una conexión con la mitología. Danu o Dana es una de las diosas más antiguas y veneradas en la mitología celta, relacionada con la tierra, el agua y la prosperidad. Y así es como evolucionamos de gota fría a dana. No es solo un cambio de nombre, sino un reflejo del avance en la comprensión de estos fenómenos meteorológicos. No olviden suscribirse para seguir aprendiendo cosas interesantes.